El reino primero, la clave del orden divino. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les será dado por añadidura. Mateo 6:33. Querido oyente, hoy quiero hablarte desde el corazón. Desde ese lugar interior donde muchas veces se libra la batalla entre lo urgente y lo eterno. Entre las necesidades diarias y la voz de Dios que nos llama a confiar. Vivimos en un mundo que corre, que exige, que empuja. Pero la palabra de Dios nos recuerda que el secreto de la vida no está en correr, sino en buscar primero. Cuando Jesús pronunció estas palabras, lo hizo en medio de un sermón donde hablaba de la ansiedad, de las preocupaciones humanas, de lo que comemos, vestimos, soñamos y tememos. Y fue allí, en medio de nuestras necesidades más básicas, que Él soltó una verdad que puede transformar todo nuestro sistema de prioridades. Busquen primero el reino. ¿Qué significa eso? Significa que antes de correr tras las cosas, antes de luchar por el sustento, antes de buscar aprobación o seguridad, debemos volver nuestra mirada a Dios, a su reino, a su voluntad, a su manera de hacer las cosas. El reino de Dios no es un lugar físico. Es una realidad espiritual. Es el gobierno de Dios en nuestras vidas. Es su presencia guiando nuestras decisiones. Es su justicia formando nuestro carácter. Buscar el reino de Dios primero. Es reconocer que Dios no es un complemento. Es el centro de todo. Es despertar cada día y decir: Señor, hoy quiero vivir bajo tus principios. Quiero pensar como tú piensas. Amar como tú amas. Servir como tú sirves. Buscar primero el reino no significa despreciar nuestras necesidades, sino confiar en que Dios las conoce mejor que nosotros, y que Él se encarga de lo demás. Cuando ponemos lo esencial en primer lugar, vivimos en un mundo donde se nos enseña a buscar primero el éxito, el dinero, el estatus, la validación de otros. Pero Jesús nos dice: eso viene después. Primero, el reino. Primero, la justicia de Dios. Y lo demás vendrá por añadidura. ¿Cuántas veces hemos invertido nuestras prioridades? ¿Cuántas veces nos hemos enfocado tanto en lo urgente que hemos descuidado lo eterno? Dios no está molesto contigo por eso. Pero hoy te invita, con ternura, a alinear tu corazón con el suyo. Buscar su reino es decidir, cada día, que Él es más importante que cualquier resultado. Es amar a Dios sobre todas las cosas. Y vivir una vida que refleje su luz. Es obedecerle, incluso cuando el mundo dice que no vale la pena. Es sembrar en lo eterno, aunque no siempre veamos frutos inmediatos. Buscar primero su justicia es también renunciar al egoísmo, al rencor, a la mentira, a lo que nos separa de Dios y de los demás. Es elegir la verdad cuando mentir sería más fácil. Es perdonar cuando sería más cómodo vengarse. Es caminar en integridad, aunque nadie más lo vea. Y lo hermoso de esta promesa es que no termina con un mandato, sino con una promesa. Y todo lo demás les será añadido. Dios no se olvida de lo que necesitas. Él sabe de tu salud, de tus finanzas, de tu hogar, de tus sueños. Él conoce tus cargas, tus dolores, tus oraciones silenciosas. Y cuando eliges ponerlo primero, no es que pierdas lo demás. Es que Dios lo ordena todo. Él lo pone en su lugar perfecto, a su tiempo perfecto, de su manera perfecta. Cuando buscamos primero el reino, no es que perdemos la vida, es que la encontramos. Porque donde está el reino de Dios, hay paz, hay justicia, hay gozo en el Espíritu Santo. Hoy quiero invitarte a detenerte por un momento. Respira profundo. Cierra tus ojos si puedes. Y repite conmigo en tu corazón: Señor, yo quiero buscar primero tu reino. Quiero que tú seas el centro de mi vida. Quiero confiar en que tú te encargarás de lo demás. Hoy rindo mis prioridades a tus pies. Hoy me alineo con tu voluntad. Quizás has estado corriendo de un lado a otro,
intentando resolver todo por ti mismo. Quizás el estrés y la ansiedad te han robado la paz. Pero hoy puedes descansar. Dios te dice: ponme primero, y yo me encargo de lo demás. No es una fórmula mágica. Es una relación. Es confianza. Es fe. Buscar primero el reino es una decisión diaria. Y hoy puede ser el primer día del resto de tu vida. ¿Cómo se busca el reino de Dios en la vida diaria? Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás les será dado por añadidura. Mateo 6:33. Buscar el reino de Dios puede sonar como una gran idea espiritual. Pero ¿cómo se ve eso realmente en el día a día? ¿Cómo puede alguien, en medio de las responsabilidades, las tareas, las cuentas, los niños, el tráfico y el trabajo, buscar primero el reino de Dios? Hoy quiero hablarte con sencillez, porque el reino de Dios no es un concepto complicado. Es una forma de vida. Es un orden espiritual que transforma lo cotidiano. Buscar el reino no significa que tienes que dejarlo todo e irte al desierto. Significa que, donde estás, con lo que haces, decides vivir con Dios como prioridad. Buscar el reino de Dios en la vida diaria puede comenzar al despertar. No con el celular en la mano, sino con una oración sencilla. Gracias, Señor, por este nuevo día. Hoy quiero vivir para ti. En ese momento ya estás poniendo el reino primero. Buscar el reino es tomar decisiones guiadas por principios eternos. Cuando decides decir la verdad, aunque mentir sería más fácil. Cuando eliges perdonar, aunque el dolor sigue presente. Cuando ayudas a alguien, sin esperar nada a cambio. Eso es reino. Eso es justicia. Cuando en tu trabajo actúas con integridad. Cuando das lo mejor aunque nadie te vea. Cuando eres ejemplo de honestidad y respeto. Estás buscando primero el reino. Cuando en tu familia siembras palabras de vida. Cuando bendices en vez de maldecir. Cuando te niegas a guardar rencor. Allí el reino de Dios está siendo establecido. Jesús no dijo, busquen solo el reino de Dios en la iglesia. Dijo, busquen primero. Eso incluye todo momento, todo lugar, toda área de tu vida. Buscar el reino no es vivir encerrado en lo religioso. Es vivir conectado al corazón de Dios. Manifestando su carácter en cada cosa que haces. Es tener un corazón dispuesto a obedecer. Una mente renovada por la palabra. Y una vida guiada por el Espíritu. Ahora bien, hay algo más. Jesús también dijo que debemos buscar su justicia. ¿Y qué significa eso? La justicia de Dios no es solo hacer lo correcto humanamente hablando. Es vivir alineado con su verdad. Es reflejar el carácter de Cristo. Es actuar no desde el ego ni el orgullo, sino desde el amor, la humildad y la compasión. Cuando alguien te ofende y tú decides no responder con la misma moneda, sino con gracia, estás mostrando la justicia de Dios. Cuando alguien tiene necesidad y tú compartes lo que tienes, aunque no te sobre, allí está la justicia del reino. Cuando en medio de una sociedad egoísta tú eliges sembrar paz, servir con alegría, amar sin condiciones, tú estás siendo embajador de ese reino que no se ve, pero se siente. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. No es lujo ni vanidad. Es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso lo dice Romanos 14:17. Y eso es lo que el mundo necesita ver. Pero hay algo importante que debemos entender. Buscar primero el reino y su justicia no siempre será fácil. Tendrás oposición, críticas, momentos de duda. Tendrás días donde parecerá que a los que hacen las cosas mal les va mejor. Días donde querrás dejar todo y reaccionar como todos. Pero recuerda esto. Tú no vives por vista, vives por fe. Tu recompensa no viene de los hombres. Viene del cielo. Y Dios no es injusto para olvidar tu obra y tu fidelidad. Él ve cada decisión que tomas en secreto. Cada acto de obediencia. Cada oración en silencio. Cada paso de fe, aunque sea pequeño. Y aquí viene lo más maravilloso. Él se encarga de lo demás.
Jesús no dijo: busca primero el reino y tal vez te irá bien. Él dijo con autoridad: todo lo demás le será añadido. ¡Qué promesa tan gloriosa! Todo lo demás. Tu sustento. Tu salud. Tu familia. Tu paz. Tus relaciones. Tu crecimiento. Tu provisión. Todo lo que realmente necesitas. Dios lo pone en tus manos cuando Él está en el centro de tu corazón. Eso no significa que tendrás una vida sin problemas, pero sí una vida con propósito, con dirección, con el respaldo del cielo. Hoy quiero invitarte a que hagas una evaluación sincera. ¿A qué le estás dando el primer lugar en tu vida? No se trata de sentir culpa, sino de hacer ajustes. Dios no quiere condenarte, quiere guiarte. Tal vez has estado buscando primero tu seguridad, tu estabilidad, tu comodidad. Y no está mal cuidar esas áreas, pero no pueden estar antes que el reino. Porque lo que se construye fuera del orden de Dios, tarde o temprano se tambalea. Pero lo que se edifica sobre la roca, permanece para siempre. Las añadiduras, promesas, no prioridades. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les será dado por añadidura. Mateo 6:33. Cuando Jesús habla de añadiduras, está hablando de todas esas cosas que forman parte de nuestra vida diaria. Cosas que no son malas. Cosas que incluso son necesarias. El sustento, la ropa, la comida, el hogar, la salud, la provisión, la estabilidad. Son las cosas por las que muchas veces nos preocupamos. Y es precisamente por eso que Jesús nos da esta promesa. Si buscas primero el reino, lo demás vendrá. Pero aquí hay un detalle muy importante. Jesús no dice que las añadiduras son malas. Lo que nos advierte es sobre el orden. Porque lo que debía ser un regalo secundario, a veces se convierte en el foco de nuestra vida. Y ahí es donde perdemos el rumbo. Dios quiere bendecirte. Dios quiere darte lo que necesitas. Él no es un Dios que se complace en verte limitado, ansioso o frustrado. Él es tu Padre. Y como todo buen padre, desea verte prosperar en todas las áreas. Pero el corazón de Dios también sabe lo que muchas veces olvidamos. El corazón humano es frágil. Cuando las añadiduras se convierten en lo primero, dejamos de buscar al dador y nos enfocamos en el regalo. Y esto es algo que pasa más seguido de lo que imaginamos. Muchos comienzan buscando a Dios con sinceridad, clamando por su presencia, por su voluntad. Pero cuando llegan las bendiciones, las promesas, las puertas abiertas, el corazón se relaja, el enfoque cambia, y sin darnos cuenta, lo que era añadidura se convierte en distracción. ¿Cuántas veces hemos orado por un trabajo y luego ese trabajo se convierte en excusa para alejarnos de Dios? ¿Cuántas veces pedimos por una relación y luego esa misma relación nos aleja de nuestra vida espiritual? ¿Cuántos han clamado por una casa, un ministerio, una familia? Y cuando Dios lo concede, ¿dejan de buscarlo como antes? Amado hermano, amada hermana, las añadiduras no deben reemplazar al Rey. Toda bendición que viene de Dios debe acercarte más a Él, nunca alejarte. El enemigo no siempre te atacará con cosas malas. A veces te distraerá con cosas buenas, pero fuera de orden. Recuerda, lo que está fuera del orden de Dios, aunque parezca bendición, puede convertirse en carga. Por eso Jesús dijo: primero el reino. No es un llamado religioso, es un llamado sabio. Porque si pones primero lo eterno, lo demás se acomoda. Pero si pones primero lo temporal, puedes perder lo eterno. Dios quiere darte mucho más de lo que imaginas. Pero necesitas saber que tu corazón está firme en Él. Que si llega la abundancia, no cambiará tu adoración. Que si llega la sanidad, no dejarás la oración. Que si llega el milagro, seguirás con la misma fe. Porque las añadiduras son herramientas, no destinos. Son parte del viaje, no el propósito. Mira cómo Jesús vivía.
Él no andaba corriendo detrás de cosas. Él caminaba con paz. Él servía. Él oraba. Y mientras caminaba en obediencia, el Padre suplía todo. Multitudes eran alimentadas. Milagros sucedían. Puertas se abrían. Pero su enfoque jamás se movió. Hacer la voluntad del Padre. Ese es el ejemplo que debemos seguir. No pongas tu paz en una cuenta bancaria. No pongas tu seguridad en un trabajo. No pongas tu identidad en el reconocimiento de otros. Porque todo eso cambia. Pero el reino de Dios permanece. Y cuando lo buscas primero, descubres un secreto glorioso. Ya no necesitas correr tras las cosas. Porque las cosas comienzan a seguirte a ti. Salmo 23 lo dice claramente. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Cuando el reino está en primer lugar, el bien te sigue. Las oportunidades te encuentran. Las puertas se abren a su tiempo. Y lo más importante, tu alma está en paz. ¿Sabes por qué muchos están agotados, aunque tienen mucho? Porque tienen muchas añadiduras. Pero no tienen orden. Tienen la casa, pero no tienen paz. Tienen la familia, pero no tienen unidad. Tienen éxito, pero no tienen propósito. Pero tú hoy puedes decidir vivir diferente. No se trata de tener más. Se trata de tener lo correcto en el lugar correcto. Audífonos, haz una pausa ahora. Respira. Y repite en tu corazón. Señor, gracias por las añadiduras. Gracias por tus bendiciones. Pero hoy quiero recordarme a mí mismo que lo más importante eres tú. Ayúdame a no amar más el regalo que al que lo da. Enséñame a mantener mi enfoque en tu reino. Y confío que tú te encargarás de lo demás. Permanecer firmes en la búsqueda del reino en un mundo distraído. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás les será dado por añadidura. Mateo 6:33. Buscar primero el reino de Dios no es solo una decisión de un día, ni una emoción del momento. Es una actitud de vida, una forma de caminar, una fidelidad constante. Y surge una gran pregunta. ¿Cómo mantener esa búsqueda firme en medio de un mundo que constantemente nos empuja hacia otras prioridades? Vivimos en tiempos de ruido constante. Vivimos rodeados de distracciones. Pantallas, notificaciones, redes sociales, trabajo, presión social, noticias. Y entre todo ese ruido, la voz de Dios puede volverse un susurro. Pero el llamado de Jesús en Mateo 6:33 no es una orden rígida. Es una invitación amorosa a poner orden en nuestra vida espiritual. Es una forma de decirnos, si me pones a mí en el centro, todo lo demás encajará. Poner primero el reino no significa vivir una vida religiosa, encerrada o desconectada del mundo. Significa vivir conectado con Dios en lo cotidiano, tomando decisiones que reflejen su carácter y su justicia. Y aunque el mundo trate de sacarnos del camino, podemos entrenar el alma para permanecer enfocados. Veamos algunos ejemplos bíblicos de hombres y mujeres que mantuvieron su enfoque en el reino de Dios. Y cómo eso transformó su vida. Ejemplo 1, Daniel, un joven con prioridades claras. Daniel vivía en Babilonia, rodeado de lujo, poder y tentación. Era joven, con oportunidades de crecer en la corte del rey. Pero tomó una decisión, no contaminarse con lo que el mundo le ofrecía. Eligió honrar a Dios, a una costa de su comodidad. ¿Qué ocurrió? Dios lo exaltó. Le dio sabiduría, favor, y lo colocó en lugares de influencia. ¿Por qué? Porque Daniel buscó primero el reino. Y Dios se encargó del resto. Ejemplo 2, José, fiel en lo oculto. José fue traicionado, vendido como esclavo, encarcelado injustamente. Pero en todo momento mantuvo su fidelidad a Dios. No se amargó, no renegó, no perdió la fe. Y a su tiempo, Dios lo levantó como gobernador de Egipto. José no buscó poder. Buscó honrar a Dios. Y el Señor se ocupó de las añadiduras. Ejemplo 3, María de Betania, sentada a los pies de Jesús.
mientras su hermana Marta se ocupaba de los quehaceres. María eligió estar a los pies de Jesús. No por desprecio al servicio, sino por amor a la presencia. Jesús dijo que María escogió la mejor parte y nadie se la quitaría. Buscar primero el reino es eso. Elegir la mejor parte, aun cuando el mundo te diga que estás perdiendo el tiempo. Y ahora pensemos en ti. Quizá no estás en un palacio como Daniel, ni en una prisión como José, ni en una casa en Betania como María. Pero tienes tus propias batallas, tus propios retos, tus distracciones, tus tentaciones. Aún así, Dios te dice: busca primero mi reino. ¿Cómo se hace eso en la práctica? ¿Cómo mantener el reino de Dios como prioridad cada día? Aquí tienes algunos pasos prácticos para cultivar esa búsqueda en medio del mundo moderno. Comienza el día con Dios. Antes de abrir el teléfono o sumergirte en tareas, tómate unos minutos para orar, leer la palabra o simplemente agradecer. Una pequeña oración puede marcar la diferencia. Señor, hoy quiero vivir para ti. Guíame. Habla a mi corazón. Que tu reino venga a mí hoy. Llena tu mente con la palabra. Deja que la verdad de Dios moldee tus pensamientos. Escucha devocionales, medita en las Escrituras, repite promesas bíblicas durante el día. Cuando tu mente se alimenta del reino, tu corazón lo sigue. Sirve a los demás. Cada vez que ayudas, que das, que perdonas, estás trayendo el reino a la tierra. Jesús enseñó que el más grande es el que sirve. El reino se manifiesta en los pequeños actos de amor. Revisa tu enfoque frecuentemente. Haz pausas en tu rutina para preguntarte: ¿estoy poniendo algo por encima de Dios? ¿Estoy buscando más las añadiduras que al Rey? Hacer ajustes no es señal de debilidad, sino de madurez espiritual. Recuerda, el reino no se trata solo de lo que hacemos externamente, sino de lo que gobierna nuestro corazón. Cuando el reino está en primer lugar, nuestra vida se alinea, nuestra paz se profundiza, nuestra fe se fortalece. Y lo más importante, dejamos de vivir por miedo. Y empezamos a vivir con propósito. Haz una pausa y repite esta oración con el corazón abierto. Señor, ayúdame a no vivir distraído. Quiero buscar tu reino por encima de todo. Que las bendiciones no me aparten de ti. Que el ruido del mundo no ahogue tu voz. Haz que mi vida sea un reflejo de tu justicia. Y confío en que tú añadirás todo lo demás. Un compromiso diario, vivir para el reino de Dios. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás les será dado por añadidura. Mateo 6:33. Llegamos al final de este tiempo de reflexión. Pero el llamado de Jesús sigue en pie. Vivo, urgente y actual. Buscar primero el reino de Dios y su justicia. Este versículo, breve en palabras, encierra una visión completa de vida. Es una invitación a vivir diferente. A caminar en sentido contrario al mundo. A confiar, cuando todo te empuja a temer. A descansar, cuando el sistema te exige correr. A rendirte a Dios, cuando todo dentro de ti quiere controlar. Buscar primero el reino es reconocer que Dios no es un complemento, ni un recurso de emergencia, ni un refugio solo en el dolor. Dios es el centro. Dios es la razón. Dios es el todo. Cuando Jesús enseñó estas palabras, sabía que tú y yo viviríamos en tiempos de ansiedad, de lucha interna, de muchas voces tirando de nuestro corazón en direcciones opuestas. Y por eso nos dejó esta guía clara. No vivan como los paganos, que se preocupan por lo que comerán, por lo que vestirán, por el mañana. Su Padre Celestial sabe lo que necesitan. Pero busquen primero su reino, y lo demás vendrá. ¿Sabes lo que significa eso? Significa que puedes vivir confiado, que no tienes que manipular las circunstancias para tener paz, que no necesitas probarle nada al mundo, que no estás solo, que Dios ya sabe lo que necesitas y está dispuesto a proveerlo, si tan solo confías. Pero esa confianza requiere una entrega, y esa entrega
comienza hoy. Detente por un momento y escucha estas preguntas con el corazón. ¿Estás buscando primero el reino de Dios o estás buscando primero tus propios planes? ¿Estás confiando en Dios con lo que no puedes controlar o estás tratando de resolverlo todo por tu cuenta? ¿Está Dios en el centro de tus prioridades o lo has dejado para el final, cuando queda tiempo? Si al escuchar estas preguntas sientes que te has desviado, no te condenes. Todos en algún momento perdemos el enfoque. Lo importante es tener la humildad de volver, de corregir el rumbo, de recordar qué es lo verdaderamente esencial. Dios no te llama a la culpa, te llama al reencuentro, a la restauración, a la comunión. Imagina tu vida completamente centrada en el reino de Dios. Imagina despertar cada día con la certeza de que estás caminando en el propósito eterno. Imagina tomar decisiones no por impulso ni por presión, sino por obediencia. Imagina tener paz, no porque todo esté resuelto, sino porque sabes que Dios está contigo en el proceso. Eso es lo que significa vivir en el reino. No es religión vacía. Es una relación viva, una comunión constante, una seguridad firme. Y tú puedes comenzar a vivir así, hoy. Te invito a hacer esta oración conmigo. Tómate un momento, apaga el ruido a tu alrededor. Cierra tus ojos, si puedes. Y repite en tu corazón con sinceridad. Señor Jesús, hoy reconozco que muchas veces he buscado lo que quiero, antes de buscar tu voluntad. He corrido detrás de mis planes, de mis ideas, de mis añadiduras, y he dejado de lado tu reino. Pero hoy regreso a ti. Hoy me detengo y decido ponerte primero. Primero en mi mente. Primero en mi corazón. Primero en mis decisiones. Primero en mi familia. Primero en mis sueños. Ayúdame a buscar tu justicia cada día. A vivir conforme a tu palabra. A renunciar a lo que me distrae. A confiar en tu provisión, aunque no vea aún el resultado. Tú conoces mis necesidades. Tú sabes por lo que estoy pasando. Y hoy las entrego a ti. Confío que tú te encargarás. Porque tú eres fiel. Porque tú eres mi Padre. Gracias por tu amor. Gracias por tu paciencia. Gracias por recordarme que tu reino es lo más importante. Y que todo lo demás será añadido. Amén. Si has orado con sinceridad, quiero que sepas algo. Dios te ha escuchado. Él no se queda en silencio ante un corazón rendido. Quizás las circunstancias no cambien de inmediato, pero algo ya ha comenzado a cambiar dentro de ti. Y eso es más valioso que cualquier añadidura. Porque cuando el corazón se ordena, todo lo demás encuentra su lugar. Dios no quiere solo bendecirte. Quiere transformarte. No quiere solo darte cosas. Quiere darte propósito. Y ese propósito comienza cuando lo buscas primero a Él. Ahora que cerramos este tiempo, quiero dejarte con una bendición. Que el Señor te dé claridad en medio de la confusión. Que te dé descanso en medio de la ansiedad. Que te dé fe cuando el panorama parezca incierto. Y sobre todo, que te dé un corazón firme, valiente, decidido a buscar primero su reino cada día de tu vida. Recuerda, cuando Él es primero, nada falta. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por abrir tu corazón. Y si este mensaje ha tocado tu vida, compártelo con alguien más. Porque tal vez haya otra persona que necesite escuchar. No corras tras las añadiduras. Busca primero el reino. Y todo lo demás vendrá. Gracias por quedarte hasta el final de este mensaje. Si estas palabras hablaron a tu corazón, si Dios te tocó, si algo dentro de ti fue renovado, no dejes que este momento se quede solo contigo. Comparte este video con alguien más. Con un amigo, con un familiar, con alguien que sabes que necesita volver a poner a Dios en primer lugar. A veces, una palabra puede cambiar una vida. Y tú puedes ser el puente para que otro escuche la voz del Señor. También te invito a suscribirte si aún no lo has hecho.
y activar la campanita para recibir cada nuevo mensaje. Cada semana compartimos palabras que edifican, que restauran, que animan a seguir caminando con fe. Que Dios te bendiga, que su paz te acompañe. Y que cada día, más que añadiduras, sigas buscando primero el reino de Dios. Nos vemos en el próximo video.